Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. La anterior ocasión hablábamos de que los creyentes creamos. Hoy ha cambiado un poco el término, que los discípulos creamos, ya que un poco la idea es la misma. El Señor está trabajando con sus seguidores y está trabajando su fe. Y la trabaja de unas maneras espectaculares, ¿no? Estamos a la puerta de un milagro. Bueno, ha hecho otros milagros que solo Él podía hacer, pero estamos ante uno que iba a impactar grandemente. Pero para que recordemos un poco dónde estábamos, sabemos que Jesús venía obteniendo oposición. Él venía diciendo la verdad y como respuesta de las grandes mayorías era oposición. Anterior a esta lectura, en versículo 22, dice 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo. Versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dice, os lo he dicho, pero no queréis creer. Versículo 39 del capítulo 10 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Entonces Jesús, para retomar nuestra historia, estaba lejos, Lázaro enferma, sus hermanas envían a notificarle, Jesús les envía un mensaje diciendo que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo. En los primeros versículos que vimos la ocasión anterior, del 1 al 16, Jesús estuvo enfocado en sus seguidores, ¿no? Estaba enseñándoles que debían aprender a esperar, que tenían que confiar en Él, que Él sabe cómo hacer las cosas y que Él sabe cuándo hacer las cosas, aunque humanamente nosotros no lo entendamos, ¿no? Nos cueste. ¿Por qué el Señor no va si le han avisado que su amigo, su amado, el que amas, le decían sus hermanas, está enfermo? Y decíamos, lo natural es ir inmediatamente, pero Jesús intencionalmente quiso quedarse más tiempo. ¿Por qué? Porque iba a obrar un gran milagro. En esta ocasión, el énfasis pasa a otras seguidoras, también a unas discípulas, pero en este caso el énfasis está en María y en Marta, y un poco allí de recoveco con los judíos que estaban acompañándolas en todo este asunto de su hermano. Evidentemente habrá una aplicación de que así como Jesús trabajó con sus discípulos, Jesús trabajó con María y con Marta, pues también Jesús quiere trabajar nuestra fe y la está trabajando, y hay muchas cosas que nosotros como seguidores de Él hemos de aprender y debemos aprender. Vamos a ver, repartido esta lectura en estos 3 puntos. Veremos a Jesús como el pastor y maestro, Jesús como el hombre y Jesús como el yo soy, Dios Todopoderoso. Bueno, iniciamos. Vamos a mirar este primer apartado. Recordemos que la lección que se está trabajando aquí no es sencilla. Podemos hablar de que desde la teoría es fácil decir que confiemos en Dios, que Dios es sabio, que Dios es poderoso, y dijéramos, todo eso desde la teoría suena muy bien, pero ¿qué pasa cuando realmente viene la prueba, por decirlo de alguna manera? Cuando eres confrontado, cuando soy confrontado, cuando somos confrontados, cuando lo estamos pasando mal, es allí donde dices, pues en este momento aprende a confiar, aprende a esperar, y lo que vimos en la ocasión anterior, y además glorifícale, porque decía el pasaje, esto es para la gloria, esto, la enfermedad, el dolor, la preocupación, eso es para la gloria de Dios. Entonces, evidentemente no es sencillo, sobre todo por la información que estaba allí, ¿no? Jesús les dice, esto no es para muerte, y luego ven que Lázaro muere, y luego ven que Lázaro está en una tumba. Entonces era como contradictorio, pero ¿cómo que no es para muerte si está en una tumba? Para mí, dices, esto es para muerte, esto ha sido
para muerte. Pero dijéramos que la primera en entrar en escena es Marta. De acuerdo al relato, se nos dice que ella, al enterarse que Jesús venía, sale a encontrarle. Sabemos un poco sobre María y Marta, sobre las diferencias que estas hermanas tenían, y en este caso la primera en entrar en escena es Marta. Yo creo que entendemos perfectamente que tenía una lucha con sus emociones. Su hermano enfermo, hasta este momento, que cuando venía Jesús, su hermano ya había fallecido, ya estaba en una tumba, y sabemos por el relato que Marta tenía una fe genuina. Marta creía en Jesús, no creía en Jesús como un buen hombre, no creía en Jesús como, quizá un profeta. No, creía en Jesús genuinamente como el Hijo de Dios, como más tarde lo iba a decir. Pero a la vez estaba luchando con su situación, estaba luchando con la cruda realidad. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Creo en la resurrección y me humillo y todo muy bien. Pero ahora mismo mi hermano está en la tumba. Y Jesús, en quien creo, me ha dicho que esto no era para muerte. ¿Qué dice el relato? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta frase se puede analizar de distintas formas. ¿Qué denota? ¿Un poco de reclamo? A la vez un poco de fe, porque si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, le está reconociendo que si hubiese estado allí Jesús, su hermano no hubiese muerto, que tenía poder, que tenía algo diferente. Pero a la vez denota como el clásico hubiera, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Algo que no sucedió, que todos deseábamos que pudo haber sido, pero que no había sucedido, y desde su comprensión humana toda esperanza había terminado. No había más que hacer según su comprensión, y yo creo que la comprensión de todos nosotros. Marta, en medio de todo, fijaros que no es poca cosa, después de decirle esta frase, le dijo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero también sé otra cosa, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué quería decir Marta con esto? ¿Qué estaba lanzando allí? Esto quería decir que le estaba diciendo: ¿acaso será que lo puedes resucitar? Por el contexto, por el pasaje, entendemos que Marta no llegaba hasta allá. Ciertamente, Marta creía en la resurrección, pero ¿en qué resurrección creía? De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Cuál? En aquel día, ¿no? Sí, creo, pero en esa resurrección de la que hablan las Escrituras, pero hasta allí, no veía más allá, y evidentemente ninguno de nosotros vería más allá, pero Jesús sí veía más allá, y Jesús era capaz de obrar este gran milagro. El mensaje era duro: esta enfermedad no es para muerte. Dicen las Escrituras, hay varias citas que nos hablan de esta resurrección que estamos mencionando. Os leo la de Daniel 12:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá resurrección de los que, dice aquí, de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto encaja perfectamente en lo que mismo Jesús decía en Juan 5, 28 y 29, que seguramente es una cita, una referencia a Daniel. Dice Juan 5, 28, que ya lo hemos pasado, dice: no os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, María y Marta, que conocían las escrituras veterotestamentarias, conocían estas profecías de resurrección. En Salmos 16, Salmo 17, también se encuentra escritura sobre esto. Entonces, Marta, sí, yo sé de aquella resurrección y yo sé que mi hermano va a resucitar en aquel día, pero de ninguna manera ella pensaba que Jesús le iba a resucitar en ese momento. Después de lanzarle esta tremenda frase del versículo 25, le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Claro, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la gran pregunta, ¿crees esto? Y Marta responde, muy bien. Marta, recordemos lo que estaba viviendo, no perdamos de vista el contexto, la lucha en sus emociones, la frustración. Su hermano está en una tumba, pero aún desde allí le glorifica, como debía ser, ¿no? Como Jesús que les había estado enseñando a sus discípulos, y le dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Podéis ver el contenido de esta expresión de Marta? Señor. ¿A quién se le decía Señor? No cualquiera. De hecho, solo uno es el Señor. Dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, bastante contenido, alto contenido de fe en las palabras de Marta. Pero fijaros, a pesar de esa convicción, a pesar de cómo estaba ella en su fe, el Señor le quiere llevar a más. Sigue trabajando con ella. No es como, mira, wow, muchos sabios, muchos conocedores de la ley rechazaban a Jesús y no veían en él al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Y sin embargo, esta mujer lo cree completamente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Jesús no es como, vale, ya llegaste, has terminado, te has graduado. No, hay más que aprender, ¿no? Y a veces podemos cometer el error de pensar que hemos terminado. Yo os confieso, hace rato pensaba en mi ignorancia, cuando terminé la carrera, de verdad lo creía, cuando terminé la carrera dije, ya terminé de estudiar. De verdad, ignorancia total, ya terminé de estudiar. Y luego te das cuenta que no, que hay que seguir estudiando. Y bastante, ¿no? Luego con el seminario, pues bastante más. Pero claro, y al día de hoy, ¿cuál es la lección? Que seguimos aprendiendo. Como María, como Marta, como sus discípulos, como tú y como yo. Pero así como hizo con Marta, también hizo con María, versículos de 29 al 32. Dice el texto que Marta oyó que Jesús venía en el versículo 20. Pareciera que María no oyó que Jesús venía, porque María se quedó en casa. La que escuchó fue Marta y fue a encontrarle. Pero cuando lo oyó, en el versículo 29, cuando Marta le dice, el maestro te busca, ¿qué hizo María? Salió disparada, ¿no? No sabemos si no vamos a especular de la primera vez. Lo más probable es que no escuchó que Jesús venía. Pero cuando sí escuchó, cuando Marta, su hermana, le dice en secreto, el maestro te llama, el maestro te busca, ella salió. No dudó en salir corriendo. Y claro, lo que dice el relato es que muchos de los judíos que estaban allí, al verla, dijeron, va a llorar al sepulcro, y le quisieron acompañar y fueron tras ella. Aquí hay
menos conversación entre Jesús y María. Hay más entre Marta y Jesús, y entre María y Jesús no lo hay tanto. Simplemente repite la misma frase que había hecho Marta a Jesús. ¿Cuál es esa frase? ¿Recordáis? Si hubieses estado aquí, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después, parece que María era más emocional, se puso a llorar. ¿Podríamos criticarla por ello? No, ¿verdad? Su hermano había muerto. Había sido muy duro todo esto. Y estaba confrontada, como Marta, estaba confrontada. Pero mi hermano acaba de morir, Jesús está aquí, Jesús pudo haber llegado antes, Jesús había dicho que esto no era para muerte. Y estaba hecha un mar de emociones y lloró. Y también, de acuerdo al relato, no se nos dice que Jesús le haya dicho lo mismo que a Marta. No le dijo, tu hermano resucitará. Simplemente Jesús vio toda la escena y terminó llorando, aunque de una forma distinta. Pero Jesús, aunque en circunstancias distintas o de maneras distintas, también estaba trabajando la fe de María. Le llevó al lugar, le dijo, llevadme, ¿dónde le habéis puesto? Y María iba a ver el gran milagro que Jesús iba a obrar. Y también tenía que trabajar su fe, tenía que creer más firmemente, a pesar de que ellas creían en Jesús. Ellas podían considerarse discípulas de Jesús, aunque no eran de estas que seguían a Jesús a todos lados, pero tenían una relación estrecha con Jesús. De paso, como mencionaba, versículos 34 al 36, pues Jesús no descartaba a nadie, sino que aprovechando que los judíos que estaban allí, pues también trabajaba la fe en ellos, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a ofrecer la salvación a todo el mundo. Así que estos hombres que siguieron a María, es interesante que ésta inconscientemente y para una aplicación muy interesante les llevó a Jesús, ¿no? Como en medio de su angustia, en medio de su aflicción, María les lleva a Jesús. Estos judíos pudieron ser testigos de la humanidad de Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Qué hizo Jesús que fue muy humano en aquella ocasión? Lloró. Versículo 35 creo que es, ¿no? Creo que es reconocido como el versículo más pequeño. Jesús lloró. Pero estos judíos no solamente verían la humanidad de Jesús, sino que también serían testigos de la divinidad de Jesús. Maravilloso, su humanidad, su divinidad en perfecto equilibrio, las dos naturalezas de las cuales ahora vamos a hablar más en detalle. Tuvieron su propia oportunidad, los judíos. Algunos, como dice el relato, algunos creerían y otros no creerían, como toda la vida, ¿no? Como siempre, se predica la palabra, unos creen, unos no creen. Se da testimonio, unos creen, unos no creen. Si nos posicionamos en aquel tiempo, en aquel día, ¿en qué grupo te hubiese gustado estar? En los que creen, ¿no? Hombre, creo. Si decimos lo contrario, malamente. Bueno, esta parte como Jesús como pastor y maestro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando, Jesús estaba pastoreando, Jesús estaba llevando a sus ovejas a alimentarse, a crecer, a madurar. Por eso en estos versículos podemos ver a Jesús en ese rol. Pero vamos ahora a ver a Jesús en otro rol que también podemos ver en este pasaje. Jesús, el hombre. Tenemos allí algunos versículos que he destacado. Ahí he puesto 23, pero me suena que no es 23. Es el 17, ¿vale?
Cuando dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En otra versión encontramos el versículo 17. Encontramos la palabra descubrió. Jesús descubrió que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Es interesante que Jesús, siendo quien era, en este caso se está autolimitando a su naturaleza como hombre. Porque, claro, Jesús conocía todas las cosas, ¿no? De hecho, en Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Es decir, Jesús no necesitó que nadie le dijera cuánto tiempo llevaba aquel hombre, sino que dijo que sabía que llevaba mucho tiempo así. Y si comparamos con el capítulo 6, versículo 64, que dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen, y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es esta doble naturaleza. Jesús sabe todas las cosas, pero aquí le informan, se entera de que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. ¿Qué es esto? Es un término que hace no mucho en la escuela dominical hablamos, la unión hipostática. ¿Alguno recuerda que en la escuela dominical hablamos de esto un poco? ¿Qué es la unión hipostática? Bueno, es un término utilizado para describir la unión de 2 naturalezas, la divina y la humana. Son realidades que no se superponen ni se confunden en Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Que Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es Dios. Y hay muchas citas que tengo aquí anotadas que respaldan esto, ¿no? Juan 1:1, Juan 1:14, Colosenses 1:15, Hebreos 1:8, Colosenses 2:9, etc. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Tiene completamente la naturaleza de Dios y completamente la naturaleza humana. Esta es la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. No es mitad Dios y mitad hombre. No, nunca perdió su divinidad ni hubiese podido hacerlo. No podía dejar de ser Dios. Se hizo hombre, pero era Dios al mismo tiempo. Y en las Escrituras nosotros vemos esta doble naturaleza en Jesús, ¿no? Como hombre adoró a Dios, al Padre. Como hombre fue tentado. Como hombre tuvo sed. Como hombre, ¿qué más cosas pasó Jesús como hombre en su humanidad? Tristeza, lloró, tuvo sed y una cosa muy interesante, murió. Otra situación que vemos en el relato, versículo 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. En otras ocasiones hemos hablado de lo que Jesús podía haber hecho. Es decir, Jesús podía haber evitado que Lázaro muriera a distancia. Sí. Jesús pudo haber resucitado a Lázaro a distancia. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Pero en sus planes estaba hacer algo más grande. Y dices, ¿algo más grande que eso? Pues sí. Y sin embargo, para hacer algo tan maravilloso, hizo el recorrido, hizo el proceso desde su humanidad. Es decir, Jesús tardó el tiempo que un hombre promedio tardaría en llegar desde donde estaba hasta Betania. Siendo Dios, podía haber sanado a distancia, pudo haber llegado en un momento, pudo haber hecho muchas cosas, pero Jesús se sujetó a las leyes de tiempo y espacio y tardó el tiempo que debía tardar. Llegando allí se enteró que llevaba cuatro días en la tumba y después vemos a Jesús llorando. Por eso vemos aquí a Jesús, el hombre. Versículos 33 y 35 dice,
Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 35, Jesús lloró. Quizás esta sea la expresión más impactante de la humanidad de Jesús. También debo deciros que cuando dice que María lloró, ese verbo no es el mismo utilizado en el griego al lloró de Jesús. Es distinto. En el caso de María es claío y tiene que ver con un llanto a gritos, un lamento, gemidos. Ese es el llanto de María. Y el término para decir que Jesús lloró es dacrío. Y tiene que ver más con un sollozo por tristeza e indignación. Jesús estaba triste, Jesús estaba indignado. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí que Jesús llegó a llorar? ¿Por qué lloraba? Después de todo sabía que le iba a resucitar, ¿no? Si tú sabes que le vas a resucitar, ¿qué harías? No llorarías, dices, tranquilos, ahora le levanto. Pero Jesús lloró. Había algo allí en todo este ambiente que le impactó, que le indignó, que hizo que Jesús se estremeciera y llorara. Jesús evidentemente veía más allá que cualquiera de los que estaban allí y cualquiera de nosotros. Es muy interesante lo que dice un comentarista, dice, os lo leo tal cual, dice, tal vez lloró porque sabía que estaba llamando a su amigo del cielo de vuelta a un mundo perverso, en donde un día tendría que morir de nuevo. Estaba sacándolo de las mansiones celestiales y le dice, hey, de nuevo a este mundo perverso. Jesús había venido del cielo y sabía lo que Lázaro estaba dejando atrás. ¿Por qué? ¿Lázaro estaba con quién? ¿Con quién estaba Lázaro? ¿Estaba en la tumba o dónde estaba? Estaba con su Señor. Y ahora le dicen, hey Lázaro, vas de vuelta a Betania. Pero es un comentario un poco de reflexión, pero quizá más tenga que ver con esto en cuanto a la indignación, porque Jesús estaba viendo en toda la expresión el daño del pecado. ¿Qué dice la palabra que el pecado produce? La paga del pecado es ¿qué? Jesús se indignó contra el daño que el pecado había producido en el mundo que Él había creado, en la creación, en las personas que Él había creado a su imagen y semejanza. Y ahora veía cómo la muerte se apoderaba de sus criaturas. Y esto le indignó, esto le dolió, porque Él no nos creó para eso. ¿Estáis de acuerdo? No era el fin que Él tenía para su creación. Y sin embargo, llegó el momento en que tuvo que ver lo que estaba sucediendo. Evidentemente, Él lo sabía y Él estaba consciente, pero es este momento gráfico de una tumba, un ser querido, amaba a su amigo y hoy su amigo estaba allí en la sepultura. Hay un relato interesante en Hebreos 2, 14 al 18 sobre la muerte como un arma de Satanás para intimidar, para temor. Hebreos 2, 14 al 18, podéis leerlo en casa. Y simplemente podemos concluir que este llanto, esta indignación revela esa humanidad de Jesús. Jesús, el hombre. Pero también vamos a ver, hay muchos relatos, pero también en este mismo pasaje, a Jesús como el yo soy, el Dios todopoderoso. Hay muchas otras citas donde vemos a Jesús como Dios porque es adorado. Mateo 2:2, Mateo 2:11, Mateo 14:33. Se le ora a Jesús, Hechos 7:59. Jesús sin pecado, Jesús omnisciente, Jesús que da vida eterna, Jesús en Él habita la plenitud de la deidad. Muchos pasajes que podemos sacar de la Biblia que nos dicen Jesús es Dios. Pero vamos a nuestro pasaje, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano
resucitará. ¿Por qué decía esto? ¿Qué autoridad tenía para decir esto? ¿Quién de los que estaban allí o quién de nosotros podría decir tal cosa? Vamos a un lugar, está una persona que ha muerto. ¿Quién podría? ¿Quién? A lo mejor alguien se atrevería, ¿no? Pero ¿quién podría de manera sensata decir, tu hermano o esta persona resucitará? Y si lo escucharais, ¿qué diríais? Ubicaros en una escena donde está el cuerpo presente y alguien dice, va a resucitar. Y a lo mejor nos atrevemos a decir lo de Marta, hombre, yo sé que resucitará en aquel día. Pero claro, el Señor se refería a otra cosa. Y tenía el poder para hacerlo y sabía que lo iba a hacer. Buen intermedio. Bueno, ya Jesús había adelantado de qué iba todo esto para honra y gloria del Padre y de Él. Jesús era hombre, se había hecho hombre, pero era Dios, conocía las cosas. Y ya nos ha dicho que tenía el poder para poner su vida y tenía poder ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué hombre puede hacer eso? Solo Dios. Dios hecho hombre. Y claro, una de las declaraciones más hermosas, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Igual que la anterior frase, ¿quién podía decir esto? ¿Quién podía atreverse tan solo a decir yo soy la resurrección y la vida? Dice Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que Él, nuestro Señor, no solo resucita y da vida, sino que Él es la resurrección y la vida. No es como Dios ama, que sí, pero sino que dice Dios es amor. Dios es justicia. Dios es vida. Dios es resurrección. Dios es camino. Dios es verdad. Es, no tiene, se comporta como, no, es. Así que es tremendo estas declaraciones. Es decir, esta doctrina de la resurrección que en el Antiguo Testamento estaba allí, como hemos leído en Daniel, en Salmos, y se entendía, había cierta revelación, pero Jesús viene a aclararla definitivamente, porque recordemos que Jesús es también la luz del mundo. Y como luz revela sobre esta doctrina de la resurrección y dice, sí, habrá una resurrección, sí, tal y tal, pero fijaros, yo soy la resurrección y la vida. Para que quedara muy claro sobre todo esto. Y me gustó mucho las palabras que hizo un comentarista, dice, en Jesucristo toda doctrina es hecha personal. Y nos cita 1 Corintios 1, 30 y 31, que dice así, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y fijaros lo que dice aquí, el cual, Jesús, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué ha sido hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta mañana, por un cargo que desconocemos, llamé al número del banco y ¿quién te responde? Una máquina. Es frustrante, no sé si habéis tenido la experiencia esta, pero es frustrante. De algo impersonal, ¿no? Y dices, yo quiero una persona que me responda y hablemos y lleguemos a un buen término. Bueno, pues dice el mismo comentarista, cuando te enfermas, ¿qué quieres? ¿Un médico o un libro de medicina? ¿Quieres un médico? ¿Quieres a la persona, no? Dice, cuando te ves ante un pleito judicial, ¿qué quieres? ¿Un abogado o un libro de leyes? De la misma manera, cuando te enfrentas al postrer enemigo, la muerte, ¿qué es lo que quieres?
una doctrina sobre la resurrección o quieres al que es la resurrección y la vida? Quieres a la persona, quieres al Salvador, quieres a Jesús. Entonces, Jesús lo hace personal, no es ese Dios lejano que un día nos hizo y se apartó, no. Es ese Dios que vino a buscarnos, que se hizo hombre, que se hizo como uno de nosotros. No se desentendió de nosotros, sino que vino a buscarnos. Y ahí vemos la divinidad de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y, versículo 26, vemos su poderío, su señorío sobre la muerte. Palabras muy, muy profundas, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues ¿quién es este hombre que si yo creo en él, dice aquí, que aunque esté muerto, viviré? ¿Quién es? ¿Quién es? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Recordemos aquella tradición rabínica de que ellos creían, corría esta historia en ese entorno, que el alma estaba por allí 3 días y al 4.º día pues ya decían, ya no hay posibilidad de vida, ¿no? Incluso he citado el versículo 39 cuando una de las hermanas dice, ya hiede, maestro, ya huele mal, esto se ha acabado, ya no hay ninguna esperanza, ya no hay remedio, es el 4.º día. Así iniciamos el relato. Jesús halló que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Es posible que en la resurrección de la hija de Jairo y en la resurrección del hijo de la viuda, es posible que no tuviesen más de 4 días. Ya era un milagro tremendo la resurrección, pero a lo mejor, permitidme la licencia, a lo mejor decían, bueno, pero no habían pasado más de 3 días, así que quizá el alma andaba merodeando por allí y volvió. Entonces, se le quitaba un poco de mérito, si me permitís. Pero Jesús dice, no, esto no va de 3 días ni de 4, ni de nada. Esto va del poder de Dios, porque yo soy la resurrección y la vida. Así que al 4.º día, cuando ya olía mal, Jesús, ¿qué le dijo? Lázaro, que no es parte de hoy, le vamos a dejar un poco más en la tumba, pero Jesús tenía ese poder, ese señorío sobre la muerte. Así que, ¿quién es Jesús? Jesús, el hombre, Jesús, el yo soy, Jesús, el buen pastor, Jesús, el maestro. Quiero que vayamos a unas conclusiones, algunas aplicaciones, para que nosotros también podamos sacar alguna enseñanza de este pasaje, más allá del relato, de lo que pasó, de lo que no pasó, algo que pueda aplicarse a nuestras vidas. Esa expresión salta en el pasaje, si hubieses estado aquí. Hay una expresión aquí que cuesta entender, pero dice, nuestra fe debe crecer en medio del sufrimiento. ¿Quién quiere crecer así? Yo creo que en condiciones normales a ninguno nos gusta sufrir, ¿de acuerdo? O algunos sí, no. Pero el sufrimiento, cuando Dios lo permite, hay que entender casos y casos, pero nuestra fe debe crecer, debemos madurar en nuestra fe. Lo triste es que muchas veces solemos reaccionar al revés. Hay una lección que hay que aprender y en lugar de decir, Señor, entiendo que debo crecer, entiendo que debo madurar, entiendo que debo incluso glorificarte en medio de esto. Pero a veces, ante el sufrimiento, ¿cómo reaccionamos? Me voy a apartar un tiempo, no quiero saber nada de esto. O incluso no quiero saber nada de Dios ahora, estoy muy mal, estoy muy dolido. Lo que me ha pasado...
y es lo contrario a lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor busca que aprendamos, que crezcamos, que incluso podamos glorificarle en medio de ello, y nuestra reacción, ¿cuál es? Apartarnos de Él, alejarnos. También es cierto, también podríamos pensar en ese clásico hubiera, pudiésemos decir, ay, si hubiese conocido al Señor 20 años antes, o si hubiese conocido al Señor cuando era pequeño. ¿No habéis escuchado, no habéis pensado algo así alguna vez? A veces hay personas que conocen al Señor con 30 años, con 50 años, con 60 años. Y una de las reacciones naturales puede ser, cuando ya entregaron su vida al Señor y saben que es lo mejor que les pudo haber pasado en sus vidas, ¿cuál es la reacción natural de decir, ojalá le hubiese conocido antes? Y claro, ojalá que sí, ¿verdad? Pero no fue así, lo importante es que le ha conocido. Nos hubiésemos evitado muchas cosas, hubiésemos hecho esto o hubiésemos hecho aquello. Pero más allá del hubiera, yo quiero que pensemos no en el Señor si hubieses estado aquí, sino piensa en que el Señor está aquí. ¿Estáis de acuerdo? No nos lamentemos si hubieses estado aquí. El Señor hoy está aquí. Imaginaros lo que hubiese cambiado en la perspectiva de María y de Marta, porque Jesús físicamente no estuvo allí cuando Lázaro estaba enfermo y cuando Lázaro murió. Pero piensa hoy en tu circunstancia. No puedes decir, ay Señor, si hubieses estado aquí. Él está aquí. Él está allí donde tú estás siendo trabajado en tu fe. No vas a poder decir, Señor, si hubieses estado aquí. Más bien, la expresión sería, si tú hubieses buscado al Señor, si tú te hubieses aferrado al Señor. Esa sería una expresión más correcta. Pero no quedemos, no vayamos hacia el lamento. Si hubiese, si yo hubiese estado allí. Hoy tenemos la oportunidad porque el Señor está aquí. Incluso hay un cántico, ¿no? Muy bonito. Dios está aquí. Una pregunta interesante. ¿Cómo está trabajando Dios tu fe? ¿Eres discípulo de Jesús? Sí. Bueno, el Señor trabaja tu fe. El Señor trabaja mi fe. Y a veces no nos gusta mucho alguna de las lecciones. No nos gusta mucho algunos de los momentos. Pero interesante, si está trabajando nuestra fe, que lo está haciendo, porque no ha terminado con nosotros, ¿quién puede levantar la mano y decir, el Señor ya terminó conmigo? ¿Quién? Angelo, ibas a levantar la mano. Yo creo que nadie nos atreveríamos a decir, el Señor ya terminó conmigo. Ni Pablo se atrevía a decir esto, menos nosotros. Y si no ha terminado con nosotros, sigue trabajando. Y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante esto? ¿Le estamos adorando? Muchas veces no. ¿O le estamos abandonando? Que incluso allí hagamos lo que María, aunque María lo hizo un poco inconsciente, en medio de todo el dolor, en medio de toda la tragedia, María llevó a muchos judíos a Jesús. Y muchas veces esos sufrimientos, esas pruebas, eso que estamos viviendo, son oportunidades para traer gente a Jesús. ¿De qué manera? ¿De qué manera práctica? Pues viendo cómo asimilamos las cosas de manera distinta, viendo cómo hay una fe, cómo hay una esperanza, cómo hay un consuelo, cómo hay palabra de vida. Y la gente va a decir, ¿qué es esto? Esto es raro, pero a la vez atractivo. Yo quisiera tener esa fe, yo quisiera tener esa esperanza, yo quisiera tener esa tranquilidad, ¿no? Cuando muchos lloran por sus difuntos, que evidentemente hemos de llorar y nos duele, pero ¿qué pasa en el cristiano? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de diferente? O sea, estamos dolidos, sí, porque es una pérdida y muy legítima, pero luego hay una esperanza que los demás
no tiene. Así que incluso allí podemos llevar gente a los pies de Cristo. Pensemos en el segundo punto. Somos discípulos, pero seguimos aprendiendo. Hay un dato interesante, dice así: María aparece 3 veces en el relato de los evangelios. ¿Y sabéis dónde está María en cada relato? A ver si alguien... A los pies de Cristo. Una buena lección. Si yo soy discípulo de Jesús, debo permanecer a los pies de Cristo. Hay algunas frases en los versículos 22 y 24 que Marta dice: yo sé que lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Yo sé. Y hay cosas que nosotros sabemos, pero hay cosas que no sabemos. Marta sabía muchas cosas, y muchas cosas importantes. Dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Eso era poca cosa? No. Y sin embargo, había cosas que aprender. Tú puedes saber un montón, y eso está bien, pero necesitamos aprender más. Y lo interesante es, ¿qué necesitamos aprender hoy? Porque claro, la lección que tenía que aprender María, Marta, es que ese día Lázaro iba a salir de la tumba. Y eso no lo sabían. Y hay cosas que tú y yo no sabemos. Jesús preguntó y le dijeron: ven y ve. Nosotros creo que también necesitamos ver la situación, necesitamos abrir los ojos, ver la realidad del mundo en que vivimos y las consecuencias del pecado. Así como Jesús se estremeció al ver la tumba donde estaba Lázaro, nosotros necesitamos también estremecernos en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hace unos días, y ya lo mencionábamos el jueves, hace muy pocos días que hubo un asunto en un colegio en Texas. ¿Os suena? Uvalde. Niños entre 8 y 12 años, ¿no? ¿Podemos decir, no pasa nada, todo está bien, ahí la llevamos? La situación no está bien, hermanos. Podemos hablar de esta matanza, podemos hablar de abortos, de inmoralidad en general. La situación no está bien. ¿Lloramos? ¿O somos indiferentes? Mientras no me pasa a mí nada. Jesús actuó. ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos actuar en todo esto? ¿Qué diríais? ¿Tenemos algo que hacer como iglesia? Orar, ¿qué más? Testificar, reflejar a Cristo. Que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Interesante pregunta. ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos dar vida a los muertos? ¿Tú y yo podemos resucitar a alguien? Os doy una pista, es pregunta trampa. ¿Podemos resucitar a alguien? Claro. Si tú anuncias el Evangelio y la persona cree en Jesucristo, y entendedme, nosotros no damos vida, no vamos a ir por allí. Pero entendedme lo que quiero decir. Esa persona ha pasado de muerte a vida, según las Escrituras. Entonces, ¿esa persona espiritualmente ha resucitado? Entonces, sí podemos dar vida. Esta mañana recibí una excelente noticia de una chica que conocimos en Madrid. Ella es de Venezuela, se llama Lisbeth. Y no sé, Ivonne, ¿hace cuántos años le conocimos? En el seminario vino a una comida, algo así. Vino con una chica de la iglesia donde estábamos haciendo prácticas, la invitó. Se prestó la ocasión, empezamos a compartir el Evangelio. Ella se mostró bastante interesada, después venía a casa, estuvimos haciendo un discipulado y esta mañana recibimos la noticia de que se va a bautizar. Gloria a Dios. Uno sembró,
otro regó. El que da la vida es el Señor. Bueno, seguimos aprendiendo. Termino con ¿crees esto? ¿A qué te suena esta frase? El maestro te llama, le decía a Marta a María. Pero ahora te la paso a ti, el maestro te llama. ¿Qué hizo María con esta frase? ¿Salió qué? Y hoy también te lo paso a ti, el maestro te llama. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas hacer? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees o no lo crees? No hay más. Si no crees en el que es la resurrección y la vida, ¿cuál es la otra postura? ¿Cuál es el otro camino? De este lado hay resurrección y vida. ¿Qué habrá de este lado? ¿A dónde quieres estar? Hoy es el día de salvación. Jesús está aquí. No está el hubieses estado aquí. Jesús está aquí, disponible para ti. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesús vino y declaró verdad. Jesús nos ha revelado, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad. Bueno, se vendrá en el capítulo 14. Yo soy, se me ha olvidado lo que es ahora, la resurrección y la vida. ¿Crees esto? O sea, nos ha dado testimonio, nos ha dado pruebas, nos ha arrojado toda clase de evidencia. Y después de que está todo eso sobre la mesa, te dice, ¿crees esto? Si te atreves a rechazarlo, a no creer, como dice Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque Jesús envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dice? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y dice el Señor, ¿no has creído en lo que he hecho? ¿No lo crees? El resultado natural de tu incredulidad es muerte. Es decir, no me crees, no quieres estar conmigo, no quieres tener una relación conmigo, dice Dios, lo respeto, estarás separado de mí eternamente. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues te lo concedo, separado de mí eternamente. Quedémonos, hermanos, con este, ¿crees esto? Si eres discípulo de Jesús, el Maestro te llama. Si no eres discípulo de Jesús, el Maestro te llama. ¿Qué vamos a hacer con este llamado? Depende de cada quien. La decisión es personal. Que el Señor los bendiga.